Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora porque eres bueno, que para siempre es su misericordia. Hemos venido estudiando y hemos venido avanzando sobre esta doctrina tan preciosa que es de la providencia del Señor. Y hoy vamos a entrar a una doctrina que es muy importante también y que considero que en este tiempo más que nunca es vital. Y que por algo no es casualidad, Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios que dirige su iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso? Yo creo que tenemos un Dios vivo, un Dios. Tú puedes estar en las que te das cuenta, pero Dios está en todas, ¿no? Cuando uno dice que es pilas, avispado, uno está en las que se da cuenta, pero Dios está en todas. A Dios no se le pasa nada, nada. Dios es verdaderamente omnisciente, omnipotente. Así que para este tiempo vamos a estudiar la doctrina de la oración. Espero que lo hagamos en 2 o en 3 clases, porque tiene algunos principios básicos y fundamentales. El domingo, mientras escuchaba la clase, el mensaje, hablaba claramente el pastor, ¿no?, de cómo esa intercesión de Nehemías, que intercedía delante del Señor y había todo un proceso en su oración, de humillación, de reconocimiento, de adoración, de exaltación, de pedido también al Señor. Entonces, todos estos procesos que se dan porque hay un profundo conocimiento de quién es su Dios y a quién sirven. Así que en esta noche entramos a la doctrina de la oración. Amén. Y yo sé que siempre como estudiantes nosotros queremos tener un pasaje bíblico, pero recuerden que es toda una doctrina, así es que vamos a tomar muchos pasajes. Pero si quieren algún pasaje que mirar en esta noche, vayamos a Lucas 11, del 9 al 13. Unos cuantos versículos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará el escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padre, venimos en esta noche delante de tu presencia, queriendo ser dirigidos y guiados por tu Espíritu, como siempre es, Señor, sabiendo nuestra profunda necesidad y hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca. Tener claridad, Señor, de la importancia, de la urgencia de traer este avivamiento a tu iglesia, para que puedan entender y comprender, todos juntos entendamos, yo la primera, Señor, de la trascendencia, de la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Oh Dios, no hay hombre en la palabra, en las escrituras, que haya avanzado y haya caminado sin tener una vida de oración. Así que la doctrina de la oración, Señor, es vital para la vida del creyente. Por eso te pido que en esta noche, Señor, entendamos por qué tú quieres que oremos, aleluya. Y cómo podemos orar de una manera que verdaderamente sea eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, te daremos la gloria, la honra y la alabanza. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Quita toda culpa, todo pecado, Señor, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos hace accesibles al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Así que hemos terminado, ¿verdad?, la doctrina de la providencia, y créanme que hay bastantes cosas que no hemos tocado y que posiblemente cuando de acá a 2 años estemos repasando nuevamente la providencia para que traigamos a memoria que Dios está en control de todo, ¿verdad? Que Él
soberanamente está usando cada circunstancia, hasta la maldad de los hombres, hemos visto que en su providencia Dios las usa para encaminar y encauzar a sus hijos. Estamos viendo todo. Así que de repente hemos tenido días malos, hemos tenido días duros, días difíciles, pero sabemos que dentro de esas circunstancias, dentro de esa situación, el Señor está obrando. El Señor se está moviendo. El Señor está tomando el control de la situación. ¿Y por qué he tomado en esta noche la doctrina de la oración? Porque consecuentemente, en el material que estamos usando para estudiar las principales doctrinas bíblicas del Dr. Wayne Grudem, él toma la providencia y luego vienen los milagros y luego viene la oración. Sentí en mi corazón, sinceramente, tomar la oración la semana pasada, pero me faltaban algunos detalles que no habíamos visto del ministerio de la doctrina de la providencia. Y cuando el domingo escuché el mensaje, le agradecí al Señor por la confirmación de que debíamos comenzar a estudiar la doctrina de la oración. Hermanos, una de las cosas más descuidadas en la vida de todos nosotros es nuestra vida de oración. Yo creo que hemos mejorado mucho en nuestra vida de lectura y conocimiento de la palabra. Hay buenos grupos, hay buenas hermanas, que el año pasado, ¿cuántas terminaron, por favor, hermana Sara, de leer la Biblia en el año? Como 35 hermanos, yo me sumo, seríamos 36. Que leyeron toda la Biblia, ¿verdad? Comenzaron en enero, como el grupo que ya ha comenzado ahora, y en diciembre leyeron toda la Biblia. ¡Qué maravilloso! Es bueno. Somos una iglesia de casi 200 miembros y que ya 35 por lo menos hayan leído toda su Biblia, es una gran bendición. Pero miren, en todo el año yo he mirado más o menos el porcentaje de asistencia a nuestro grupo de oración, que es un ministerio necesario, urgente, poderoso de la iglesia, y no hemos superado los 25. Y nuestro estándar es 20-21. Entonces, si miramos así, ¿no? Como humanamente los seres humanos miran la estadística, diríamos todavía seguimos bajo en iniciarnos, en comprometernos con la vida de oración. Y posiblemente digamos, de repente, temprano no pueden algunos porque salen a trabajar. Muy bien, vamos a tratar de buscar un horario en la noche para que esos que no pueden en la mañana lo hagan por la noche. Para que cuando estemos delante de la presencia del Señor no tengamos excusa. Porque el Señor diga, ¿te puse un horario en la mañana? No. ¿Te puse un horario en la noche? No, así como decía el Señor, ¿no? Tocaron flauta, bailaron, hicieron tantas cosas, pero ustedes igual, corazones ya que tienen que examinarse a la luz de la palabra del Señor, ¿qué está pasando? Entonces, la doctrina de la oración va a hacernos recordar y hacernos entender que la oración es la comunicación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Es la comunicación personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Él es el dueño del universo, Él es el dueño de la orquesta, Él es el creador de todas las cosas. Él nos hizo para su gloria, para su alabanza. Y entonces, por causa del pecado, nosotros rompimos ese deseo de tener relación y comunión con Dios. Pero al haber sido reconciliados con Él, una de las cosas que hace la obra de salvación es traernos a reconciliación con Dios. Entonces, cuando decimos que la oración, como definición, es la comunicación personal con Dios, es algo muy amplio. Porque podemos tener una oración que puede incluir peticiones, como hacemos aquí, ¿verdad? Nos reunimos y nuestra hermana Isabel ha presentado todas las peticiones que nosotros tenemos, pero también podemos tener oraciones personales, como la que Jesús dijo, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ahí en secreto, ora a tu Padre que esté en los cielos, habla, ¿cómo hemos dicho? ¿Qué es la oración? Es una comunicación personal con Dios. Habla con tu Padre y Él que esté en los secretos te va a recompensar en público. O sea, en otras palabras, tú quieres éxito, tú quieres que las cosas que has establecido salgan bien. ¿Cómo está tu oración en privado? Porque tu victoria en público es el resultado de tu vida privada con Dios.
Y lo otro, también hay la oración por otros, lo que nosotros conocemos como la intercesión. Hay una oración también que puede ser de confesión de pecados. Hay una oración que puede ser de adoración, de alabanza, oraciones y acciones de gracias, ¿no? Así es que vamos a tratar de entender en esta noche por qué Dios quiere que oremos. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Y de repente en nuestra mente viene, porque Dios quiere que le pidamos todo a Él. Ahí acabamos de leer en Lucas 11 lo que dijo Jesús. El hijo que no pide a su padre no recibe. El que no busca no halla. Así que a veces, hermanos, no tenemos porque no pedimos. Pero a veces no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago. Entonces, qué importante es saber que la oración es el medio por el cual tú te comunicas con Dios. No tú le comunicas tus necesidades a Dios, porque ¿qué dice el Evangelio de Mateo? Déjame recordar bien ese pasaje. Creo que es el 6:8. Mateo 6:8. Dice, por tanto, no os hagáis semejante a ellos, los que oraban con vanas repeticiones, sino, ¿qué cosa? Porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. Ojo. O sea, no vamos a Dios en oración para informarle las necesidades que tenemos, porque Él sabe las cosas que necesitamos antes que se la pidamos. Ay, hermano, entonces ¿para qué se lo pido si Él ya lo sabe? Para que te lo dé, pues. Él ya lo sabe. Pero el que no pide no recibe, dijo Jesús. El que no busca no encuentra. Entonces, hay una relación. La oración es esa comunicación con Dios en la cual tú le expresas a Dios tu necesidad en confianza. ¿A quiénes? Y miren la relación que Jesús hizo ahí en Lucas 11, hizo la relación de qué cosa, de un padre con su hijo. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios en oración, no vamos para decirle lo que necesitamos, porque Él ya lo sabe. Lo que vamos cuando nos acercamos a Jesús es para demostrarle nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, nuestra confianza y nuestro descanso en Él. Yo me imagino cuando uno de sus hijos esté en tiempos de colegio, ¿verdad? Usted no lo va a mandar sin lápiz y sin cuaderno. Usted sabe que necesita lápiz y cuaderno. Pero su hijo viene y le dice, mamá, me falta tal cuaderno. Y usted le dice, ya, tal día te lo voy a comprar. O ya lo tengo, me he apercibido de esta necesidad, no te preocupes. Eso le da, ¿qué cosa? Tranquilidad al hijo. Y usted le hace saber a su hijo que tiene cuidado de las cosas que su hijo necesita. Esa es la relación que Dios quiere. A veces tú puedes estar angustiado por una situación como que Dios no sabe tu problema. Muchas veces a mí me ha pasado que yo me acerco, Dios mío, y el Señor me mira y me dice, ¿tú crees que yo no sé? ¿Por qué recién vienes a decírmelo? ¿No era lo primero que debías haber hecho? Y me quedo, hermanos, avergonzada, pues. ¿No? Porque a veces al último en que recorremos es a Dios y Él es a nuestro Padre. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo va, toca la puerta de todos los vecinos y no le ha dicho a su papá su problema? A ver, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted como madre, como padre? Avergonzados. Óigame, ¿cómo no se puede dar cuenta esa madre que su hijo está en este problema? Tocó la puerta de todos y la mamá tenía ahí guardado lo que el hijo necesitaba. Entonces a veces tenemos que entender que lo primero en ese establecer esa comunión, en establecer esa relación con Dios, es que podemos tener acceso a Él para pedirle por esas necesidades que tenemos, para pedirle por esa condición en la que nos encontramos, para llevarle a Él y decirle, papá, yo confío en ti, para que Él, que es el que mejor nos conoce como nuestro Creador, pueda decirnos, estás pidiendo mal, eso no te va a hacer bien.
O no te preocupes, ya lo he provisto. No te lo doy hoy día, te lo doy mañana. Sino que a veces nosotros, hermanos, queremos que Dios corra a nuestro ritmo. Queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros le pedimos, y si no, ya estamos molestos, ¿no? Ojo, cuando oramos con Dios y hablamos con Él, recuerdes de quién es Él y cómo es Él. Recuerde todos los atributos que hemos estudiado. Recuerden que Él es soberano, Él es omnisciente, omnipotente, Él es santo, Él es justo, y nosotros somos injustos y pecadores. Y más bien solo tenemos acceso, y ahora lo vamos a ver más adelante, a la presencia, a esa comunicación con Él por haber sido reconciliados y limpiados por medio de la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado de todo pecado. Entonces es importante que cuando venimos a la presencia del Señor, nuestras primeras palabras cuando oremos, nuestras primeras cosas cuando venimos, es que reconozcamos que dependemos de Él y de su buena voluntad, que Él es el que tiene autoridad sobre nosotros y que Él hace lo mejor para nuestra vida porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando tú piensas en algo, por ejemplo, yo pensaba, siempre pienso en un inventor, ¿no? ¿Ustedes creen que yo puedo saber todas las facilidades que tiene uno de esos aparatos de celular que le ponen 5G, le ponen 3? Yo hasta ahora no sé para qué le ponen 3 cámaras atrás de mi celular, imagínense. ¿Para qué tiene tantos lentes? Yo no sé por qué a veces me dicen, no, tiene que ser de tanta capacidad de memoria. Ni sé, hermano. Yo lo que sé es mandar un mensajito, hacer clic y enviarlo. Pero si yo le pregunto al de Samsung, al creador de la máquina, él me va a decir todas las potencialidades y habilidades que tiene ese equipo y todas las cosas en que yo podría usar eso o no. ¿Quién conoce mejor todas las capacidades y potencialidades con que ha hecho al ser humano? ¿Quién creen que puede encauzar mejor nuestra vida y usar mejor nuestros dones y talentos? ¿Por qué no corremos a la presencia del Señor? ¿Por qué no venimos? Eso quiere Dios. Cuando tú vienes delante de Dios y tú le dices, Señor, esto se me complica, yo no sé, yo no tengo capacidad, el Señor se ríe y dice, no, yo te he dado la capacidad para hacerlo. Yo ahorita estoy pensando en memoria, haciendo memoria en el pasado, cuando era gerente, y me daban una tarea, hermanos, que para mí los gringos, aparte que les entendía a medias el inglés, estaban pidiendo una locura. Hay que crear esto, hay que hacer tales grupos, hay que priorizar con los socios. Yo miraba así, de verdad que yo decía, ¿qué será eso? ¿Por dónde se arrancará a hacer esa tarea? ¿Cómo haremos esa planificación estratégica para el próximo año? Y ¿saben qué? Yo entraba a mi escritorio y me sentaba y decía, ¿estos gringos qué se creen? ¿Yo de dónde voy a...? Ay. No sé, Señor, si tú no me ayudas... Y el Señor me decía, por ahí debías haber comenzado. Porque yo te puedo ayudar. Yo sé lo que tú puedes hacer. Yo sé el cerebro que te he dado. Hermanos, no les digo más para la gloria de Dios. Un montón de capacidades que Dios te da, iniciativas, métodos, estructuras que puedes manejar, cosas que puedes hacer, porque Dios nos conoce. Pero tienes que venir en confianza a tu Padre y decir, yo no sé ni cómo funciono bien. Yo no sé qué parte del hemisferio de mi cerebro tú lo puedes usar para desarrollar esa creatividad que ahora necesito para crear esto que me están demandando o me están pidiendo. Somos tan arrogantes, hermanos, que nos olvidamos de ir a nuestro Padre amoroso. Y ahí es donde entra Lucas, pues, que acabamos de leer. Por eso le dije, si quieren leer algo, vamos a leer Lucas, ¿no? Donde Lucas dice claramente, ahí en el pasaje que hemos leído, ¿verdad? ¿Cuál es el pasaje? Se los voy a decir de nuevo. Ajá. Lucas capítulo 11, versos del 9 al 13. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Dice el Señor, yo os digo, Jesús,
Jesús te está diciendo en esta noche, mira, yo he abierto un camino nuevo y vivo. Y ahora lo vamos a repasar eso porque eso lo hemos estudiado en Hebreos. Acabamos de estudiar Hebreos. Yo he abierto un camino para que tú puedas tener acceso a esa comunión, a esa intimidad con tu Padre, a esa relación con tu Padre. Para que pidas y se te dé. Para que busques y encuentres. Para que llames y Dios te abre puertas. Si tú no pides, si tú no buscas, si tú no llamas, ¿cómo te voy a atender? Porque todo el que pide, dice, el que pide, si tú no oras, si tú no entras a la cámara secreta de oración con Dios, ¿cómo estaban esos discípulos cuando Pedro estaba en la cárcel? Orando. Estaban diciéndole a Dios la necesidad que tenían de la liberación de Pedro. Y ahí estaban clamando y diciéndole, Señor, tú puedes liberar a Pedro. Nosotros no tenemos influencia, estamos perseguidos. Él está preso allá. ¿Y tenía poder o no tenía poder Dios para hacerlo? Rompió los cerrojos de las cárceles. Los sacó en medio de todos. El que pide, recibe. No estás recibiendo porque no estás pidiendo. No estás recibiendo porque no estamos orando, me incluyo. Hermanos, Jesús dice, ¿os suponéis que a uno de vosotros que es padre? Mire la relación que Dios quiere que entiendas. Cuando hemos sido reconciliados con Dios por medio de la obra de Jesucristo, hemos venido a ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Juan 1:12, no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Ahora los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees esto? Y entonces Jesús toma el ejemplo y dice, si vosotros sois padres y tu hijo viene a ti y te pide un pan, ¿acaso le darás una piedra? Y no, en otra comparación, ustedes que son malos, ustedes que son duros de corazón, fáciles de llenarse de resentimiento, por lo menos a sus hijos no son capaces de darles nada malo. Y creen que Dios, que no ha escatimado a su propio hijo para reconciliarlos con Él, ¿no les va a dar lo que ustedes piden? ¿Creen que Dios se va a olvidar? Así la madre se olvide de quien dio a luz, Dios no se va a olvidar de nosotros, hermanos. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Yo estaba orando ahora en la tarde y le decía, Señor, perdóname, porque yo sé lo que es el poder de la oración. Yo sé lo que es venir a tu presencia, orar y pedirte, Señor. Yo he visto milagros en mi vida tan patentes cuando hemos orado y he buscado tu rostro. Dice, así como nosotros esperamos que cuando nuestros hijos tienen necesidad, miren y corran hacia nosotros, ¿verdad? Se acerquen hacia nosotros, así Dios espera. ¿Te sigue esperando, hermano? ¿Te sigue esperando que en vez de ir aquí o allá, vayas donde Él? ¿Ah? Vayas donde Él. Tienes que ir a los pies del Señor. Tienes que ir a pedirle a Él, a suplicarle a Él. Y Él, tenlo por seguro que te va a dar más de lo que esperas. Si creemos y pedimos, lo veremos. Pero si no pedimos con fe, sino que dudamos, entonces no esperemos nada, pues, hermanos. No esperemos nada. Santiago 1, versos 6 y 8. A ver, vamos a pedirle, Benjamín, léelo por favor. Voy a despertar a unos cuantos que están dormidos. O sea, el que cree y el que no cree, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le puede traer enojo al Señor? Porque si Dios ya hizo la obra y Cristo Jesús murió en la cruz, tú y yo somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Por lo tanto, pidamos sin dudar de que Dios siempre nos va a responder, porque esa es su promesa, que a sus hijos siempre le va a responder. Pero hermana, Dios no me ha dado lo que yo le estaba pidiendo.
porque no sería el tiempo ni el momento, o porque no sería lo mejor para ti. No siempre todo lo que nuestros hijos nos piden le damos, porque no siempre es lo mejor para ellos. No siempre es lo más saludable. Nosotros como padres determinamos qué es lo mejor para nuestro hijo y se lo damos. Y también determinamos el momento en que se lo damos. No siempre le podemos acumular de las cosas. Así es que cuando nos acercamos a Dios tenemos que estar seguros que Él está ahí. Y a veces, sea una cosa física, sea salud, sea dinero, sean recursos, tenemos que confiar y esperar en las promesas del Señor para que Él sea en nosotros obrando como Él quiere. Dios quiere entonces que le mostremos nuestro amor viniendo a Él diariamente en oración. Dios quiere que le mostremos nuestra confianza, nuestra seguridad, amándole y creyéndole a Él, no dudando de lo que Él puede hacer, estando seguros que Dios puede obrar de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Yo estaba escuchando las malas noticias que estamos teniendo de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Me sentía bastante triste, de verdad, y decía, ¿cómo se podría influenciar en toda esa gente que está tan llena de odio, llena de violencia? Y veía mi impotencia y de pronto cuando me arrodillé el Señor me dijo, yo necesito solo un hombre que haga vallado entre Dios y los hombres. ¿Cuánto has orado por esta situación? ¿Ustedes se imaginan lo horroroso que debe haber sido ese policía quemado vivo dentro de su camioneta? Alguien que no estaba ahí porque fuera su problema, sino porque estaba cumpliendo su trabajo. Una de las muertes más horribles es morir quemado, hermanos. Es una de las muertes más horribles. Y no porque sean menos las otras muertes, también son dolorosas. También son dolorosas en las circunstancias en que deben haber muerto, pero le dije, Señor, tú tienes poder para sacar todo a la luz, para que se haga justicia. Yo de repente no lo veo, ¿no? Porque nosotros quisiéramos escuchar en las noticias que ya chaparon a quien lo quemó vivo, ¿no? Pero ¿usted cree que escapa a los ojos de Dios? Cuando yo tomo conciencia y veo que nadie puede escapar a la justicia de Dios, me viene la paz. Porque aunque nosotros no lo veamos humanamente, hay un Dios de justicia. Si dejamos de creer en eso, nos vamos a desesperar. Pero si sabemos que Dios no va a pasar por alto al culpable, hemos dicho que cada quien pagará por su pecado. Y esas consecuencias sociales que ahora estamos viendo, esas luchas y esas diferencias que ahora estamos viendo, no son producto de un día, ni de un año, ni de un momento, que están siendo instigados y manipulados, puede ser. Pero ¿cuánto estamos tú y yo orando? El domingo escuchaba, cuando oraba Benjamín, ¿no? Y él tenía razón. Realmente, ¿cuánto pedimos por la nación, por el país? ¿Cuánto pedimos por eso? ¿Cuánto sentimos esa carga? Y lo hacemos creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, creyéndole que Dios es poderoso para hacer lo que tiene que hacer. Porque Dios tiene poder, hermanos. Dios tiene poder. Levantó muertos y sigue levantando muertos. Dios tiene poder. Dios quiere que te acerques confiadamente a Él. La oración es, Dios quiere que oremos porque Dios puede obrar. Miren claramente en su palabra lo que dice el Señor en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice? Es que se lo sabemos creo que de memoria, ¿no? A ver, léelo, Daniel. Amén. Pero no hay humillación en nosotros.
Nosotros tenemos confianza en nuestras Fuerzas Armadas, nosotros tenemos confianza en nuestro ejército, pero ¿cuánto nos humillamos genuinamente delante de Dios para decirle, Señor, tú eres el que puede sacar todo a la luz, tú puedes el que puedes levantar un líder aquí, que pueda dar una guianza y una dirección a esta nación, pero creemos que lo puede hacer Dios. Yo sí creo, hermanos, y esa es mi oración en estos días. Levanta un hombre, una mujer, quien tenga que levantar, para que dé dirección, porque Dios usa hombres. Dios no va a usar pájaros, no va a usar aves. Dios tiene que levantar un líder, alguien visible que ponga cabeza a esta nación que está descabezada. Y así lo ha hecho. Cuando ha habido grandes injusticias, ha levantado hombres que han enfrentado, ha levantado hombres para llevar cautivo a su pueblo y ha levantado hombres para liberar a su pueblo. Y así, cuando más oscuro vemos que está el día, cuando alguien cree, le cree a Dios, si se humilla. La oración, cuando venimos a la presencia del Señor, debería ser, hermanos, una contemplación gloriosa. Porque la oración no solamente es para favor de nosotros. Un tercer elemento por el cual nosotros debemos orar tiene que ver con que cuando tú y yo oramos, influenciamos a favor de otros. Porque Dios nos hace partícipes. Amén. ¿De qué cosa? De actividades trascendentes, gloriosas, hermanos. Y me acuerdo mucho que tuve que ir a la Ciudad de México a resolver unos problemas, porque había unos problemas terribles de corrupción ahí en los programas que tenía Compasión Internacional. Y me dijeron, Rosario, queremos cerrarlo. No se puede, es mucha la corrupción. Hay mordida, le dicen ellos, así como nosotros decimos acá que le den. Hay cada rato, por cualquier lado chapan mordida, tenemos niños fantasmas, no sabemos cuáles proyectos existen, cuáles no existen, y hay lugares donde no nos atrevemos ni a ir, y a veces no sabemos si nos están traduciendo bien. Por eso te queremos mandar a ti, tú hablas español, y aunque el español con el mexicano pues es algo distinto, pero español es español al final, ¿no? Y yo tenía miedo, porque allá por 1,000 pesos le meten un tiro a uno. Y me puse a orar, hermanos. Recuerdo que estaba ahí ellos tienen una plaza grande, y estaba en un hotel cerca, y me puse a orar y le dije, Señor, ayúdame, tengo que ser fuerte aquí y tengo que realmente hacer lo que puedo. Y dame palabras para hablarle a la oficina. Yo tenía que estar con el director, ellos me recibían y yo iba como inspectora de Compasión para evaluar el país y para decirle si se cerraba México o seguía abierto. Y hermanos, oré a Dios, me acuerdo muchísimo. Pero una de las cosas que siempre recuerdo que Dios puso en mi boca, le dije, yo no puedo hacer nada por México que los mexicanos no puedan hacer. Yo no puedo hacer nada por ustedes que ustedes mismos no puedan hacer. Sé que Dios puede sacar las cosas a la luz y que puede limpiar esta oficina nacional. Pero entre ustedes sí se saben. Sé que me pueden facilitar el camino o me pueden obstaculizar el camino. Yo tengo 6 meses para dar un informe y decir si México se cierra o se queda abierto. No va a depender de mí, va a depender de ustedes. Fue un camino, hermanos. Fue un camino, cuando me refiero a camino, investigación tras investigación, despido tras despido, casi se despidió media oficina. Yo tenía miedo, de verdad, se lo digo literalmente, de salir a comprarme un sándwiches a un Burger King o a un McDonald's, porque decía, me vayan a tirar un tiro por ahí. Solo salía de ahí, de frente a la camioneta, iba con la camioneta a la oficina, llegaba a los lugares que hacía inspectoría, descubría las cosas que habían. Ya cuando estaba en el país enviaba el informe electrónico, porque decía, si yo doy el informe aquí, estos me bajan. Pero hermanos, Dios tiene poder. Tiene poder. A los diferentes proyectos que llegué, había personas que se me acercaban y me daban diferentes documentos y sobres con información. Me decían, hermana, no sé si usted será como ellos o no, pero mire, esta es la lista de los niños que no existen.
Hermana, yo le dije, pero no le llame al facilitador, me decían, porque a él también le dan su parte. Y yo estaba con el facilitador en el lugar. De verdad no sabía qué creer, para que ustedes vean la magnitud del riesgo que yo tenía. Pero Dios saca todo a la luz. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Todavía hay compasión en México. En menos de un año se limpió el país. Se limpió la oficina nacional porque había que limpiar desde la oficina. Pero yo ahí aprendí que nosotros podemos ser usados para la gloria de Dios, para grandes hechos, para grandes eventos. Podemos ser usados por Dios, hermanos, para actividades trascendentes, para actividades que van a romper tus moldes, que tú jamás, cuando yo era directora de acá, del Proyecto 248, que Dios me iba a levantar para ir a ser una auditora internacional y estar ahí, teniendo en mi informe la determinación de que se cierre o que se mantenga abierto un país. Tú no sabes, cuando tú oras, en lo que Dios te puede usar. Yo ahora aún, compartiéndoles esto, me asombro. Me asombro, hermanos. Pero yo sé que Dios quiere que oremos porque Dios quiere usar tu vida en cosas trascendentes que ni tú te has imaginado ni has pensado. Porque Dios solo necesita un hombre que haga vallado entre Dios y los hombres. Solo necesita un hombre que se humille delante de la presencia del Señor para que Él haga grandes cosas. O una mujer. Dice, si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro, yo oiré desde los cielos. Pero ¿cómo estamos orando? ¿Cómo lo estamos buscando? Esa es la cuestión. ¿Cómo puede ser que nuestra oración sea eficaz delante de la presencia del Señor? ¿Cómo funciona la oración para con Dios? ¿Se acuerdan, hermanos? Si vamos al libro de los de Éxodo, capítulo 32, del 9 al 12, por favor, si me ayuda con la lectura. A ver. Mi hermana Micaela, por favor. Éxodo 32, del 9 hasta el 14, léalo, por favor. Aleluya. ¿Cómo creen que se sentía en ese momento Moisés? Había frenado la ira de Dios, la había aplacado. Hermanos, cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, podemos hacer grandes cosas con Dios. Podemos ser poderosos intercesores. La gracia y la misericordia del Señor puede entrar al favor de una nación. Dios dijo, raeré a este pueblo. Los sacaré de mi presencia. Son duros, son rebeldes, son contumaces. Moisés le dijo, no, Señor, tú no tienes razón, hay algunos buenos. No. Señor, tú eres grande, temible, misericordioso. Ese pueblo es así, pero tú eres bueno. ¿Cómo dirán? Los sacó y los mató en el desierto. Porque eran tan malos que no los pudo cambiar. Ten misericordia. Un hombre intercediendo por una nación. ¿Cuántos creen que necesita el Perú para interceder? ¿Cuántos necesita nuestra nación para que mañana no hayan muertos? Y no quiere que vayas allá al conflicto, y no quiere que seas un negociador colectivo, no. Dios quiere que ores, que intercedas, que vayas a su presencia.
Ahí donde tenemos acceso por la gracia y la misericordia del Señor. Ese verso 14 debe sonar en nuestros oídos, que dice, y Dios se volvió de su decisión. Dios decidió, dice claramente, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que le haría a su pueblo. Hermanos, peores cosas pueden venir a nuestra nación. Que Dios tenga misericordia, aleluya. Que Dios en su gracia pueda oír el clamor de un pueblo que le cree, que sabe que tiene poder para intervenir, para traer la paz. Porque solo la paz la puede dar el Señor. Porque son nuestros corazones en sus ambiciones y sus deseos personales que destruyen. Dios no va a dejar sin castigo. No. Pero si se arrepiente, Dios está ahí para perdonar. Si hay arrepentimiento, Dios está ahí para perdonar. Dios quiere que nosotros creamos y le busquemos. La oración funciona así. Yo vengo a la presencia del Señor. Yo pido, yo ruego, yo clamo, yo llamo. Si hay una genuina humillación, si hay una genuina dependencia, reconocimiento de que el Señor puede y que nosotros dependemos de su gracia y su favor, yo creo que el Señor mira con misericordia. Si confesáremos, entonces Él nos perdona. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? ¿Qué dice, hermano? 1 Juan 1:9. A ver, nuestra hermana Susana seguro que ella lo encuentra rapidito. Ya, por favor, hermanita, léalo. Gloria a Dios. Si confesáremos, hermano, nuestros pecados, si creyéramos en nuestro corazón, amén, con todo, Él es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, hermanos. Limpiarnos de toda maldad. Hay mucha maldad en el corazón del hombre y nosotros tenemos que venir así. Dice que podemos venir confiadamente y confesar y asegurarnos de que Dios en su gracia está ahí. La oración eficaz es posible gracias, hermanos, a que tenemos un mediador. Recuerden lo que hemos aprendido en Hebreos. Dice que tenemos un mediador que está entre Dios y los hombres. Ahí en 1 Timoteo 2:5, por favor. Si alguien lo tiene, léalo. Mientras alguien me busca Juan 14:6 y alguien me busca Hebreos 7:23 al 28. Vamos, 1 Timoteo 2:5. Listo. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 2:5. ¿Sí? Léelo, Daniel. Amén. Cuando fuimos separados y enemistados con Dios, ¿verdad? Por causa del pecado, fuimos reconciliados por uno solo. Y ese se llama Jesucristo. Por eso Él decía, pidan, llamen, busquen, porque por medio de Él hemos sido reconciliados. Él es el mediador, Él es el que hace el puente entre nuestra necesidad y Dios. Él es el que nos hace hecho cercanos a Dios. No hay otro, hermanos. ¿Oye Dios las oraciones de los que no confían en Jesús? Puede que sí, puede que no. No está obligado. Pero de los que creemos en Cristo, Él oye la oración. Porque hay veces en que Dios, en su gracia, puede responder alguna súplica, algún ruego de un pagano. Él está en la libertad, Él es Dios. En su misericordia Él hace llover sobre buenos y malos. Pero cuando uno de sus hijos, limpiados por la sangre de Jesucristo, reconciliados con Dios, ora a su Padre, Él oye desde los cielos. Y Él responde a su tiempo conforme a su voluntad. Juan 14:6 dice, Dios, ¿qué cosa? Juan 14:6, ¿quién lo tiene? Léalo, por favor, rápido. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie tiene el Padre sino por mí. Amén. Él es ese camino por el cual podemos llegar al Padre. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. En el Antiguo Testamento no había mediador, entonces, hermana. No, pero había sacrificios. Había machos cabríos. Había el templo donde traían las ofrendas y el sacrificio. ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos 7, 23, 28? Listo, ya lo deben tener. Hebreos 7, 23 al 28. Y los otros sacerdotes
sublime que los cielos. Aleluya. Este es el sumo sacerdote que nos convenía. Ciertamente en el Antiguo Testamento, por medio de sacrificios, por medio de holocaustos, aún el propio sacerdote tenía que presentar sus sacrificios y holocaustos y era limpiado transitoriamente, momentáneamente. Era un símbolo del que vendría, del que nos convenía, que era Cristo Jesús. Él nos ha hecho entrar de una vez y para siempre a la presencia del Padre. Este sacrificio ha hecho que por medio de Él nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Estábamos realmente separados de Dios, pero ahora estamos reconciliados. En ese sacrificio se veía la obra gloriosa de Cristo. Romanos capítulo 3 del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto el pecado cometidos anteriormente. O sea, la obra de Jesucristo es la que a ti y a mí nos permite que ahora podamos ser eficaces en la oración. Jesús dice que muchas veces no pedimos y no recibimos porque no pedimos en su nombre. Cuando tú y yo entramos a la presencia del Padre, lo primero que tenemos que saber y reconocer es que nuestra condición no podríamos, por favor, caeríamos muertos si no fuera por la gracia y la misericordia. Es más, siempre estaríamos huyendo de la presencia del Señor. ¿Por qué los paganos, los que no tienen a Cristo en el corazón, siempre andan huyendo de la presencia de Dios? Sí, huyen. Esos que nunca quieren, ay no, de Dios no hables, se sienten como que se les escarapela el cuerpo. Porque hermanos, la paga de su vida de pecado es la muerte, el infierno eterno. A ellos les espera el Hades. Y a nosotros no nos iría mejor. Porque de la única diferencia que hay con ellos es que a nosotros la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y es por esa sangre que nosotros tenemos acceso. Podemos ser efectivos en la oración, podemos llegar al trono de la gracia. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Entiende esto? Él es el sumo sacerdote y también es el Cordero. ¡Wow! Él nos puede hacer accesar. Vamos a recordar porque hemos estudiado Hebreos así, pasaje por pasaje. Pero esto es para que recuerden, Hebreos 4, del 14 al 15. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. ¿Cómo se acerca un hijo a su padre? Con confianza. Yo sé que cualquiera de ustedes, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban para su campamento, no se iban a acercar a cualquiera y decirle, oye, no tengo más mi campamento, dame pues. Pero a su mamá, a su papá, a ellos sí se acercaban. Ah, me quiero ir, por favor, no tengo. Ponían su carita así de bonitos. Es su mamá, su papá. Saben que los ama. Saben que ese padre va a hacer un esfuerzo, va a hacer un sacrificio, porque es su hijo. Saben que le conviene, que iba a ser bueno, que estén en ese tiempo, en ese retiro. Y aun cuando tenían otras necesidades, aun cuando eso no era una prioridad de repente para el padre, pero porque los ama, se hizo una prioridad para su hijo. ¿Es así o no es así, hermanos? Así es. ¿Y tú crees que nuestro Padre no sabe qué es prioridad para ti? ¿Tú crees que Dios te ama menos? Acerquémonos. La doctrina de la oración dice eso, que podemos acercarnos confiadamente, porque lo que Cristo Jesús ha ganado es que podamos ser cercanos a un Dios que antes nos era lejano. Antes tenía que haber un templo.
Y si tú y yo como gentiles solamente llegábamos a la puerta, y si había habido algún holocausto que podía satisfacer, nos ponían en el patio. Pero hoy no, hermanos. Hoy llegamos hasta el lugar santísimo. Aleluya. Y ya no hay un templo terrenal, porque Jerusalén, a los 70 años, el templo que estaba ahí en Jerusalén fue derribado. Hoy hay un templo glorioso en donde Cristo está sentado a la diestra. Está sentado, hermanos, ahí, intercediendo por nosotros, esperando que tú y yo vengamos confiadamente al trono de la gracia, que nos acerquemos a Dios, que le creamos y que creamos que Él es poderoso. Yo le decía eso al Señor hoy día. Le decía, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Yo sé el poder que tú tienes, yo sé quién tú eres. Tú tienes poder para traer paz y orden. Oh, mi Dios, no sé cómo lo harás, pero lo harás, porque tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible. Yo no sé quién es justo y quién es injusto. Yo no sé quién dice la verdad y quién dice la mentira, pero tú sí lo sabes. Esa es una oración de alguien que le cree a su Dios y que sabe que su Dios está en control. Acerquémonos. La única arma que Dios te ha dejado es la oración. La única arma. Porque con la oración estás cerca a Dios. Y si permaneces cerca a Él, no serás derribado ni serás destruido. Él es nuestro sumo sacerdote, amén. Él ha conseguido ese acceso al trono de la gracia. Primeramente nos hemos acercado a Él, al que puede tenernos ahí. Él ha lavado nuestros pecados y nuestras rebeliones. Yo sé que a veces el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere hacerte sentir culpable, siempre te está trayendo a mente tus debilidades, pero recuerda que Cristo te ha limpiado con su sangre. Hebreos 10, 20, 22, ¿verdad? Vamos a terminar con esos pasajes. Busquemos en Hebreos capítulo 10, versos 20 hasta el 22, dice: por un camino nuevo y vivo. ¿Sabes cuál es el camino a Dios? Ya nosotros no nos quedamos en la puerta, ya nosotros no nos quedamos en un lugar santo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no somos visitantes, ya no somos peregrinos que hacen todo un camino para llegar a un lugar al cual no pertenecemos y solo se nos da permiso. No, ahora nosotros somos hijos. Tenemos un nuevo camino vivo en el que Él inauguró para nosotros por medio del velo que es su carne. Él lo rasgó, lo rompió, fue molido, triturado por nuestros pecados, rasgó el velo del templo y dijo: no más, yo derribaré ese templo porque voy a levantar el verdadero, el celestial, el que Dios ha levantado. No es algo de la imaginación humana, no, es un reino eterno, aleluya. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a entender que la oración se hace pertinente, se hace eficaz, y comprendo mi oportunidad que tengo de estar cerca a ti, Señor, por medio de Jesucristo. ¿Tiene sentido esto para ustedes, hermanos? ¿Tiene sentido para ustedes como cristianos modernos que hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo? ¿Es una realidad para tu vida? Que hoy puedes acercarte a Dios, no por mérito humano, sino por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado. Por eso es que si crees, solo si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver a Dios en tu vida? ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios manifestándose donde estés? ¿Quieres que todo lo que hagas prosperes? Dice que en medio de las circunstancias duras y difíciles, estoy leyendo Génesis nuevamente, ya estoy en la vida de José, ¿no? Los que están leyendo su Biblia en un año ya están por ahí también. Y es increíble cómo las circunstancias, repasas tú la vida de José y cómo la dureza, cómo el ensañamiento, la persecución, parecería que todo, pero él, no mirando a los hombres, sino mirando a su Dios,
tratando de hacer las cosas como para agradarle a Dios. Y dice que aún en la cárcel todo lo que José hacía prosperaba. ¿Cuántos quieren que estén donde estén, todo lo que hagan prospere? Acérquense a Dios. Sean benditos por Dios. Salgan cada día con la seguridad de que Dios está de su favor. Si Dios está de su lado, hermanos, si Dios es por nosotros, que no sea un dicho, que sea un hecho. Solamente es un hecho cuando tú y yo doblamos nuestras rodillas y nos acercamos al Padre confiadamente. Si ustedes que son padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos os dará buenas dádivas? ¿Pero crees esto? ¿Esto solo es posible al que cree? Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, misericordia, por tu fidelidad, Señor, por hablar a mi vida de una manera así, Señor, fuerte, por hacerme recordar que eres tú quien arregla las cosas, que tú estás en tu trono soberano, Señor, que tú solo quieres que te crea, que tú tienes el poder, que tú eres el que hace y deshace toda circunstancia. Tú me has visto, tú me has permitido ser instrumento, Señor, de situaciones terribles, ser sal y luz, donde todo era pudrición, Señor. Oh Padre, oramos porque no solamente nos beneficia, no solamente nos acerca a ti, sino que permite que nos acerquemos a los demás y que seamos de bendición para los demás. Cuando nos acercamos a ti lloramos, Señor, y buscamos tu rostro. Tú nos involucras en la misión, tú nos involucras en tu reino, tú nos haces acercar tu reino a la tierra y los otros que no te conocen pueden glorificar tu nombre porque ven que eso no es natural, que eso viene de lo alto, Dios mío, aleluya. Padre, gracias. Trae avivamiento a nuestra vida. Mira tu iglesia, Señor, aleluya, mira tu iglesia. Quiere ser avivada, quiere ser transformada, quiere ser renovada. Oh, manda fuego de lo alto, Señor, por medio de tu Espíritu. Haznos recuperar, Señor, el valor de la oración, la fuerza y el poder de acercarnos al trono de tu gracia. Te daremos la gloria, te daremos la honra, es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.